Muy bien. Ya estamos listos para empezar con este segundo encuentro de explorando este libro que se llama La fuerza del espíritu de Wayne Dyer, ¿no? Y no sé si recuerdan, pero la vez anterior habíamos quedado en que él empezaba a hablar de unos aforismos, ¿no? Y el primer aforismo del cual hablaba era... A ver, esperen que lo encuentre por aquí. Era que el acto central de la ignorancia es la falsa identificación, y había terminado con la reflexión que decía así: aunque empieza buscando algo completamente nuevo, llega en realidad a una nueva comprensión de algo antiguo. El viaje espiritual no consiste en llegar a un nuevo destino en el que una persona obtiene lo que no tenía o se convierte en lo que no era. Consiste en la disipación de esta ignorancia de uno mismo y la vida, y el gradual crecimiento de esa comprensión que empieza con el despertar espiritual, ¿no? El descubrimiento de Dios significa llegar a nuestro verdadero yo. Y el segundo aforismo dice que la mente del verdadero iluminado está serena porque sabe que la paz de Dios está en todas las cosas, incluso en la desdicha y la enfermedad. Este segundo aforismo trae a la mente el dicho de que las tres cosas verdaderamente difíciles de la vida son devolver amor por odio, incluir a los excluidos y reconocer que estamos equivocados. La más difícil, y la primera, es devolver amor por odio. Cuando estudiaba las antiguas palabras de Patanjali, tropecé con una referencia que expresaba lo siguiente: cuando no estás en paz, Dios no puede manifestarse en ti. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, comprendí profundamente que Dios es amor. Y esto me sucedió en un momento en el que me hallaba en un estado de quietud. Si se precisa quietud para conocer a Dios, entonces es necesario que nos encontremos en un lugar de amorosa tranquilidad para recibir la ayuda de Dios y resolver un problema. Así, lo que más cuenta, devolver amor por odio, se vuelve mucho más sencillo cuando somos capaces de estar en paz, porque en realidad es Dios el que se manifiesta a través de nosotros. Cuando devolvemos amor por odio, expresamos la paz de Dios que está en nosotros. Nuestra respuesta tiene una cualidad serena y amorosa, y esta calma es un aspecto vital de la conciencia que hace posible obtener soluciones espirituales. Y acá le elegí unos pasajes de la Biblia, ¿no?, para destacar la relación entre quietud o calma y Dios. Si estás ansioso o temeroso, no conocerás a Dios. Es lo mismo que permanece en silencio y sabrás que Dios es, o que yo soy Dios. Y otra es: Dios es amor, y el que mora en el amor mora en Dios y Dios en él. Si Dios es temor, el que mora en el temor no puede morar en Dios ni Dios en él, ¿no? Probablemente estás pensando que esto es lógico. Dios es quietud, Dios es amor. Cuando yo no soy ninguna de las dos cosas, no tengo ninguna probabilidad de que se me presente una solución espiritual. Pero ¿cómo consigo esa quietud? Puedes acceder a ella si voluntariamente optas por la calma en momentos de ansiedad o de temor. Si puedes elegir guardar la calma en todo momento, recordándote que ya no eliges vivir según tus condicionamientos pasados, te darás cuenta que cuando abandonas la calma, dejas atrás a Dios, y en gran parte debido a nuestros condicionamientos, ¿no?
Hemos aprendido a tener miedo y a estar ansiosos cuando nos enfrentamos a un problema. Si queremos, podemos aprender a estar calmados y dejar que Dios se manifieste en nosotros de nuevo, como ya el autor lo dijo en el primer capítulo, ¿no? Los problemas empiezan en nuestra mente y es posible que tengamos que recordarnos que si existen es solo ahí, en nuestra mente. De ahí la ilusión. Por eso todo problema es una ilusión, ¿no? No es real en realidad, porque está en mi mente. Si corrijo el error, la ilusión desaparece. Nuestro condicionamiento nos ha conducido al error de pensar que somos seres finitos, de que se termina, ¿no? El autor James Carse, en su libro Finito e Infinito, el juego del finito e el infinito, describe un mundo de juegos infinitos en el que los ganadores y los perdedores, las reglas, los límites y el tiempo son muy importantes, ¿no? Acá en el mundo de los finitos de los que se termina, o sea, la vida y la muerte, ¿no? Es muy importante el prestigio y todo lo que adquirimos, los títulos, ¿no? Todo lo que logramos, ¿no? La planificación, la estrategia y el secreto son cruciales. Para convertirte en un gran maestro en este mundo, ¿no? Y que tengas una reputación, tienes que conocer muy bien las reglas. En este juego si te identificas con los perdedores es terrible y peligroso. Este juego valora los cuerpos, las cosas, las reputaciones. La última pérdida es la muerte. En este libro Carse explica que el resultado final del juego finito es la autoaniquilación, porque las máquinas que inventamos para ayudarnos en este juego de ganadores y perdedores destruirán a los que confíen en ellas. La tecnología, el marketing, la productividad son términos para animar a los jugadores a comprar más máquinas. Y el valor de uno depende de cuántas máquinas posee el jugador y lo bien que la hagas funcionar. Pero, aparte de existir este juego del finito, también existe el juego del infinito. En este juego no hay límites. Las fuerzas que permiten que las flores crezcan son infinitas, y esas fuerzas no pueden ser dominadas ni controladas. El propósito del juego infinito es conseguir que haya más gente que juegue, ría, ame, baile y cante. La vida misma es infinitamente no comprensible. Estas fuerzas existían antes que nosotros y seguirán existiendo tras los límites de la muerte y el tiempo. El jugador que juega el juego finito tiene que debatirse y aprender las reglas para poder funcionar. Ahora el jugador que juega el juego infinito habla desde el corazón y sabe que las respuestas están más allá de las palabras y las explicaciones. Eso no significa que los jugadores del juego infinito no puedan jugar también los juegos finitos, pero no saben tomárselos en serio. O sea, el jugador que juega el juego infinito, pero por ahí juega un juego finito, no se lo toma en serio. Nos hallamos en un mundo en el que el secretismo, la competencia, el miedo y las armas son parte del equipo empleado para jugar el juego. Los ganadores y los perdedores están muy valorados. Los jugadores que prefieran pasar más tiempo jugando al juego infinito también juegan al juego finito. En este extracto del curso de milagros se expresa de una manera
muy deliciosa. Hay una manera de vivir en el mundo, ¿no? Que no es de aquí, aunque parece que sí. No cambias tu aspecto, aunque sonríes con más frecuencia. Tu frente está serena, tus ojos están tranquilos. Y los que van por el mundo como tú se reconocen en ti. Sin embargo, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, como eras antes. Esta es una receta para conocer la paz de Dios incluso cuando el aspecto es de desventura y enfermedad. La opción es jugar principalmente los juegos infinitos, pero aunque también juegues a juegos finitos, no te los tomes en serio. Los demás tal vez crean que lo haces en serio, pero tú sabes que no. Sabes ver tu mundo en términos de un juego infinito. Sonreirás con más frecuencia. Te sentirás sereno y encontrarás las soluciones espirituales. Acá ahora cuenta una historia que le contó Gary, un amigo que vive en Nueva York, que fue educado en India. Y cada año, al terminar el año escolar, el padre de Gary lo enviaba a vivir con un gurú en un ashram con otros muchachos. Él se quedaba allí un par de meses con el fin de aumentar su conciencia espiritual. En este ashram en concreto había 2 cabañas grandes y el primer día de verano todos los muchachos recibían las siguientes instrucciones. Tienen que permanecer en silencio absoluto durante 4 semanas. No se puede hablar. Si rompen el silencio, tienen que abandonar la cabaña silenciosa y se irán a vivir a la segunda cabaña, donde podrán hablar todo lo que quieran. No había amenaza ni castigo alguno. La única consecuencia de romper el silencio era que había que abandonar la cabaña silenciosa e ir a la segunda cabaña, ¿no? Gary le contó a él que él no pudo pasar 4 días sin hablar y tuvo que irse a la segunda cabaña. El segundo día dice que duró 10 días y el tercer año aguantó 2 semanas sin romper el silencio. Cuando iba a cumplir 15 años, sabía que iría al ashram y se comprometió a cumplir el tiempo de silencio que tenía que pasar, ¿no? Pasara lo que pasara. Se tapó la boca con esparadrapo y empleó otros trucos para asegurarse de que no rompería el silencio ni una sola vez. Y observó que cada año al final del mes de silencio solo quedaban en la primera cabaña 2 o 3 muchachos. Después de muchos años de esfuerzo, Gary pudo completar el mes entero sin romper el silencio. El último día, el gurú entró en la primera cabaña y se sentó a la mesa de la cocina con Gary y los otros 2 chicos que habían estado totalmente en silencio, y me contó que los 4 tuvieron la experiencia de comunicación más notable que jamás había conocido. Se contaron historias, rieron, lloraron, se hicieron preguntas unos a otros, conversaron con una intensidad nueva para él. Durante todo ese tiempo en el que se comunicaron intensa e íntimamente a un profundo nivel de sentimiento, no se emitió ni un solo sonido, ni se pronunció ni una sola palabra. Puede que te cueste creer que es posible la comunicación sin palabras o sonidos. Sin embargo, sé que es verdad, porque él confía en su amigo, ¿no? Estoy convencido de que cuando alcanzamos la verdadera iluminación, nuestra calma interior, cuando se lleva al extremo, nos permite trascender la confianza en los símbolos y el ruido y conocer la paz de Dios. Mi conclusión es que podemos comunicarnos a través de nuestra propia calma interior en un modo infinito. O como lo expresó Patanjali, solo se puede penetrar en el estado yoga perfecto cuando las ondas del pensamiento han quedado quietas, ¿no? Hola Marcela. Fíjense
que es que el pensamiento, ¿no? Como ya lo dijo el autor antes, ¿no? Que emite vibraciones. Es que solamente cuando esas ondas están quietas es que podemos alcanzar ese silencio, ¿no? Interno, interior, ¿no? Cada uno de nosotros debe encontrar esa manera de acceder a su quietud interior, ¿no? Dice que él, una manera que tiene de hacerlo es que mira un cartel que tiene colgado en la pared. Bajo un hermoso y sereno paisaje de cielo azul y montañas están las palabras, ¿no? De Yogananda. La calma es el soplo de la inmortalidad de Dios en ti. Contemplo esta sabiduría cada día en mi vida y sería un honor para mí que me escribieras para contarme la manera que tú has descubierto de encontrar tu quietud. Tercer aforismo. ¿Se acuerdan que vimos el primero y el segundo? El tercero. El pecado no existe, solo hay obstáculos para la unión última con Dios. La mayoría de nosotros crecemos creyendo que un pecado es un acto de desobediencia o ingratitud hacia Dios, que está separado de nosotros e impone su castigo. Esa es la actitud que todos tenemos, ¿no? Y lo que aprendimos, ¿no? Este aforismo nos dice que las conductas y los pensamientos que quebrantan un mandamiento son ofensas a nuestra propia naturaleza verdadera que es Dios. Así, lo que percibimos como pecaminoso puede ser considerado un obstáculo para nuestro desarrollo personal. Patanjali sostiene que lo que llamamos pecado es energía mal dirigida, que podría haber sido utilizada para encontrar la unión con Dios si la ignorancia no nos hubiera desencaminado. La palabra pecado tiene una traducción que es desviado, ¿no? También se le dice errar el tiro, ¿no? A pecado. En este sentido, la conducta que la religión nos ha señalado como pecaminosa es una conducta desviada o alejada de Dios. Y según Patanjali, esto no es razón para sumirnos en el sentimiento de culpa y agotar nuestra energía vital tratando de enmendarnos. Lo que hemos de hacer es considerarla como un obstáculo que aún tenemos que vencer. Cuando vemos las conductas pecaminosas como obstáculos, vislumbramos lo que debemos hacer para encontrar la solución espiritual que buscamos. Pero si las consideramos pecado, ¿ven? Es como el curso de milagros explica, ¿no? La diferencia entre pecado y error. Como lo veo, como un error que puede corregirse, o como un pecado que no tiene corrección, ¿no? Que merece castigo. Cuando la consideramos pecado, colocamos la responsabilidad de corregir la conducta en un Dios ajeno a nosotros. Como que Dios es el que se tiene que encargar. Y esperamos que este Dios nos perdone y nos sentimos abrumados por el peso de la culpa y la incertidumbre de no saber si merecemos o no liberarnos del problema. Mahatma Gandhi escribió unas palabras poderosas sobre cómo hacer frente a nuestros defectos, que dice así, ¿no? Mis imperfecciones y fracasos son una bendición de Dios, igual que mis éxitos y mis talentos, y pongo ambos a sus pies. Contemplar un fracaso como una invitación a recurrir a Dios es una manera mucho más útil de manejar el problema. Revolcarse en la vergüenza, convencidos de que hemos pecado y no merecemos el perdón, no es la mejor manera de encontrar soluciones. Prueba en cambio a efectuar este diálogo interior. No he pecado contra Dios. Mi comportamiento ha inhibido mi completa unión con Dios. Esto es un obstáculo
para encontrar una solución espiritual. Empezaré ahora mismo a retirar este obstáculo de mi vida. El concepto de pecador implica una imagen de autodesprecio y culpabilidad, mientras que el concepto de encontrarse con un obstáculo da poder. Y ahora vamos a ver la parábola curativa de Jesús y el ciego. En el camino vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le pidieron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Ni él ni sus padres pecaron, dijo Jesús. Esto le ocurrió para que la obra de Dios pudiera manifestarse en su vida. Nos han enseñado a pensar en términos de pecado y castigo, y estas ideas nos quitan poder, porque hacen hincapié en la idea de que somos débiles y estamos equivocados. Para adquirir poder hay que ver las pruebas que se presentan ante nosotros como una lección, como una oportunidad para elegir algo diferente. Podemos superar la odiosa noción de que somos pecadores inmersos en la culpa, esperando el castigo. Para encontrar una solución espiritual a un problema, hay que centrarse en la idea de una solución. El pecador abrumado por la culpa se queda inmovilizado y en pasiva inercia. Cuando consideramos la conducta pecadora como un obstáculo para acceder a un nivel de conciencia más elevado, podemos responsabilizarnos preguntándonos: ¿cuál es la lección? ¿Y qué puedo hacer para evitarlo la próxima vez? Los discípulos de la parábola suponían que la ceguera del hombre tenía que haber sido causada por un pecado cometido por alguien relacionado con el ciego. Pero Jesús les enseñó que las desgracias en el mundo físico no se deben a que los humanos hayan pecado. Las desgracias son obstáculos en el camino que nos une al infinito que hay dentro de nosotros. Jesús les recuerda que no se ha cometido ningún pecado, ¿no? Y todos somos ciegos en este aspecto y en muchos aspectos, ¿no? A través de nuestra ceguera, Dios puede manifestarse en nuestra vida. Gandhi, ¿no?, predicó el valor del lado oscuro. Nuestro lado oscuro y nuestros puntos oscuros son una bendición de Dios, no un estorbo por el que merezcamos castigarnos, que es realmente lo que hacemos, ¿no? El concepto de pecado es algo que ha llegado hasta nosotros a través de nuestro sistema de creencias condicionadas. Esta idea radical enseña el concepto de los obstáculos que nos impiden llegar a la conciencia unificada de Dios que está dentro de nosotros. Si has quebrantado alguno de los mandamientos que para ti son ley, si has robado, engañado, mentido, codiciado, dañado físicamente a otro, intenta ver estas acciones como obstáculos para la unión espiritual con todo lo que verdaderamente eres y puedes ser. Recuerda que esto es lo que más deseas. Entonces tendrás fuerzas para iniciar el proceso de eliminación de estos obstáculos. Se trata de un concepto liberador. Di para tus adentros: aún tengo obstáculos que me he impuesto y que me impiden llegar a una solución espiritual. En lugar de decir: soy un pecador y no hay esperanza para mí a menos que Dios quiera perdonarme. El primer pensamiento te da fuerza, ¿no?, mientras que el otro las reduce a las fuerzas, te debilita, ¿no? Uno conduce a la solución, el otro nos mantiene inmóviles. En resumen, no volverás a pecar porque el pecado no existe. Aunque hayas hecho un daño irreparable a alguien por una ambición o una ira incontrolada, puedes considerar esta acción como un obstáculo para tu unión con Dios. Sin duda, sentirás remordimientos
y harás todo lo posible para enmendar tus malas acciones. En el futuro solo podrás corregir estos defectos si consideras que has impuesto barreras a tu yo más elevado y te perdonas. El arrepentimiento sincero no consiste en perpetuar la aflicción por lo que has hecho mal, sino en decidir que en el futuro evitarás esos actos que producen remordimientos. Hasta ahora vimos 3 aforismos, ahora vamos a ver el cuarto. La persona que se abstiene firmemente de la falsedad tiene poder para obtener, para sí mismo y para los demás, los frutos de las buenas acciones sin tener que realizar la acción misma. Normalmente, cuando empleamos la palabra veraz, deducimos que las palabras de una persona corresponden a los hechos de los que habla. Sin embargo, en este sutra de yoga, la expresión de Patanjali, abstenerse firmemente de la falsedad, significa algo distinto. A lo que se refiere es a identificarse completa y absolutamente con un ser espiritual unido a Dios en todo momento y sin confundir jamás la identidad de uno con el mundo egoísta de las posesiones, los logros y la fama. Llegar a este estado significa estar en compañía de esos raros santos a los que todos reverenciamos y citamos con frecuencia, así como la posibilidad de permitirnos una abstención absoluta y obtener esos frutos de las buenas acciones. Esto nos permitirá no solo resolver nuestros problemas, sino los de los demás. Examina con atención las palabras empleadas en este sutra. Obtener para ti y los demás los frutos de las buenas acciones sin tener que realizarlas. Abstenerse firmemente de la falsedad significa que cuando se le dice a alguien que Dios te bendiga, la persona es verdaderamente bendecida porque ya no somos capaces ni de soñar siquiera con la no verdad. De manera similar, la persona que se abstiene de la falsedad puede obrar curas milagrosas diciéndole simplemente a una persona enferma que está bien. Así Patanjali sugiere que cuando una persona se vuelve perfecta en la verdad, literalmente logra el control de la verdad. El ser de esa persona, junto con sus palabras y acciones, le permite obtener los frutos de las buenas acciones sin realizar necesariamente las acciones con su cuerpo físico. No estoy ofreciéndote la santidad a cambio de decir siempre la verdad. Lo que hago es proponerte que te abras a una idea que te permite recordar firme y gradualmente tu identidad como entidad espiritual divina unida a Dios. En momentos que antes calificabas de estresantes o problemáticos, empezarás a ver que aparecen los frutos de las buenas acciones. Otra manera de decir que resolverás los problemas sin tener que luchar para resolver la dificultad. El hecho de recordar que estás unido a Dios en este instante de lucha hará que tus pensamientos y afirmaciones se conviertan en tu realidad. Conforme esta conciencia se va asentando, empezarás a tener el mismo efecto en los demás. En otras palabras, aportarás espíritu a todos y a todo lo que encuentres y obtendrás con regularidad los frutos de las buenas acciones. Cada vez que sientas frustración o rabia, acuérdate de no identificarte con el mundo material y recuperarás tu verdadera esencia. Después observarás que la rabia y la frustración se han disipado.
Bendícete a ti mismo y bendice la situación, y empezarás a comprender lo que Patanjali quería decir con este aforismo radical. ¿Mm? Es bastante profundo esto que plantea acá el autor, ¿no? Voy a sacar esto. Ahí. Cuando te abstengas de la falsedad, comunicarás a los que te rodean una sensación de paz, una serenidad unida a Dios. Cuanto más firme seas en este aspecto, más oirás que los demás dicen: me siento mejor cuando ella está cerca. Me siento calmado cuando él aparece. Sentí realmente que mi incomodidad y dolor desaparecían cuando él me hablaba. Literalmente, cuando te abstienes de la falsedad, elevas la conciencia de los que te rodean. Te conviertes en sanador sin necesidad de hacer nada. Te conviertes en una bendición sin tener ningún título. Obtienes los resultados de las buenas acciones sin tener que sudar y trabajar para hacer lo correcto. La espiritualidad es muy similar a la salud. Todo el mundo tiene salud. Algunos la tienen excelente, otros mala. Sin embargo, no puedes dejar de tenerla. Todo ser humano es un ser espiritual. Todos tenemos espíritu. Cuanto más firmemente nos abstenemos de la falsa identidad, menos apegados estamos a cualquier cosa relacionada con esta. A medida que aumenta el desapego, la espiritualidad sube la escalera de la que nunca puedes bajar por completo, igual que no puedes bajarte de la escalera de la salud. Empezamos a ver que aparecen los frutos de las buenas acciones sin que tengamos que hacer nada. Al final nos hallamos cerca de la cima y vemos que hay allí personas que quieren bañarse un poco en nuestro aura, por decirlo de alguna manera. Pienso en la historia de Martín Lutero, que causó un gran impacto en la vida de millones de personas con su firme rechazo de la falsedad. Lutero jamás quiso iniciar una reforma, simplemente quería que las autoridades de la Iglesia Católica estudiaran unas 95 preguntas. El Papa León X, que tenía grandes necesidades de dinero para construir una nueva basílica, impulsó la venta de indulgencias con las que la gente sencilla creía que podía ganar el cielo. Aunque en la imaginación popular era este el efecto de las indulgencias y la Iglesia actuó ambiguamente en el tema, lo que otorga una indulgencia es la remisión total o parcial de las penas ajenas a la confesión y absolución de los pecados. Esta política inmoral escandalizó a muchos creyentes, entre los que estaba Lutero, ¿no? Entonces Lutero pretendía que la Iglesia, corrompida por muchos siglos de conformismo y alianza con los poderosos, regresara al mensaje evangélico inicial. Entonces planteó una serie de tesis y a causa de eso lo excomulgaron. Le pidieron que se retractara. Y él dijo: estoy atado por mi conciencia y por la palabra de Dios. Por lo tanto no puedo retractarme de nada ni lo haré, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable. Me mantengo firme, que Dios me ayude. Entonces, rechazando con firmeza la falsedad, Lutero influyó en los que le rodeaban y se convirtió en este impulsor de la Reforma protestante, ¿no? No tienes que ser un Martín Lutero, ¿no? Pero piensas que puedes acceder al poder espiritual divino y aliviar tus problemas primero. Y después los
no sé acá cómo está escrito esto, primero, y después los de los demás, alejándote de la falsa identificación. Piensa que todos tienen este poder, ¿no? Quinto aforismo. Cuando una persona se abstiene firmemente de hacer daño a los demás, todos los seres vivos dejan de sentir enemistad en su presencia. La expresión abstención de hacer daño a los demás no solo incluye el acto de causar daño en sí, sino también cualquier pensamiento que implique celos, prejuicios. Renunciar firmemente a la violencia de pensamiento y en el trato con los demás crea un ambiente en el que toda violencia y enemistad deja de existir porque no habrá reciprocidad. He aquí un importante conocimiento que puedes empezar a incorporar enseguida a tu vida. Cualquier situación en la que experimentes ira o incluso una leve incomodidad da pie a pensamientos de enemistad hacia la otra persona o personas. Patanjali explica que las otras personas no sentirán enemistad o angustia si tú te abstienes firmemente de tener malos pensamientos con relación a ellos. Asombroso. Si tú te esfuerzas en no emitir juicios ni tener malos pensamientos, los que te rodean también estarán libres de angustia. Miren qué asombroso esto, ¿no? Ser consciente de que nos abstenemos firmemente de malos pensamientos es una potente herramienta para encontrar una solución espiritual a los problemas derivados de las relaciones. Cuando una persona te habla y empiezas a sentirte enojado por lo que te dice, acuérdate de no tener malos pensamientos ni enojarte. A mí me resultan particularmente útiles estas dos palabras. Primero interiormente y luego en voz alta. Tienes razón, no con sarcasmo ni rencor. Simplemente dejo que la otra persona tenga razón, que es lo que su ego realmente quiere. Con esta herramienta no das la razón a la otra persona, solo permites que crea que la tiene, al tiempo que te mantienes firme en tu propósito de abstenerte de malos pensamientos. Cuando lo pongas en práctica estarás empezando a vivir desde tu yo más elevado y no desde tu ego. Y a la larga, esa será la forma en que reaccionarás espontáneamente incluso cuando te insulten. Hay una historia sobre Buda en la que se halla en compañía de otro viajero, el cual lo pone a prueba reaccionando de un modo insultante a todo lo que dice. Cada día durante los 3 meses en que Buda habló, el viajero respondió, llamándole necio y ridiculizándolo con arrogancia. Finalmente, al final del 3er día, el viajero no pudo más y preguntó, ¿cómo puedes ser tan bueno y cariñoso cuando yo no he hecho más que ofenderte y deshonrarte? Cada vez que te digo algo desagradable, respondes con amor. ¿Cómo es posible? Y el Buda respondió con otra pregunta. Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Esta pregunta proporcionó al viajero una nueva perspectiva de lo sucedido. Cuando alguien te ofrece un regalo de insultos y tú te niegas a aceptarlos, es evidente que siguen perteneciendo al que te los dio. ¿Y por qué vas a preocuparte o enfadarte por algo que pertenece a otro? En este aforismo, Patanjali señala que todas las criaturas vivas dejarán de sentir enemistad en presencia de alguien que no piensa o actúa en forma violenta. Esta es una manera de decir que podemos influir en el reino animal cuando somos firmes con este atributo. Y ya todos conocemos la historia de San Francisco de Asís, que solo con su presencia domesticaba a los lobos que estaban diezmando el ganado.
Además, las palomas volaban en sus manos y toda clase de criaturas salvajes percibían el amor que emanaba de él y dejaban de sentir enemistad. He experimentado esto personalmente en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, ahí cuenta ejemplos de su vida, ¿no? Cuando contemples esta idea de la abstención de pensamientos o intenciones perjudiciales, ten en cuenta que las áreas de tu vida a las que llamas problemas no existirían si te ciñeras a esta idea cada día. La razón por la que no experimentas alegría en este preciso momento es porque te centras en lo que está mal o lo que falta. Inicia el proceso de llenar tu mente de amor, gratitud y perdón. Ernest Holmes escribió: ¿qué carga se nos quita de encima cuando nos damos cuenta de que la mente eterna no tiene nada contra nadie? Lo que tienes que hacer cuando buscas soluciones espirituales en tu vida es estar en el espacio de la mente eterna, ¿no? O como dice Bert Hellinger, ¿no? El spirit mind, la mente de espíritu. No tengas nada contra nadie y de paso ten en cuenta las palabras de Albert Einstein respecto a la importancia de cambiar el modo en que analizas todo lo referente a lo que llamas problema. Einstein dijo: los problemas importantes no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento, en el mismo nivel de pensamiento que fueron creados. Los problemas son ilusiones del mundo material. Las soluciones son atributos de tu inmersión en el mundo del espíritu. Sí, hay una solución espiritual para cada problema, pero para encontrarla tendrás que pasar a un nivel de pensamiento más elevado. Así que estos son los 5 aforismos básicos de Patanjali que te guiarán para cambiar la mente que creó el problema. 1. Abandona tu identificación errónea. 2. La calma es la paz de Dios dentro de ti. 3. No pecas, sino que creas obstáculos. 4. Abstente firmemente de la falsedad. 5. Abstente firmemente de los pensamientos y actos perjudiciales. Puedes aplicarlos cada vez que tengas un problema. Son extremadamente útiles para descubrir y aplicar soluciones espirituales. Cuando te enfrentes con un problema, recuerda que lo creaste con una mente y lo resolverás con otra. Hay una solución espiritual y tú puedes crear la energía necesaria para acceder a ella cuando quieras. Y después de dar toda esta introducción, ¿no?, de los aforismos y todo esto que estuvo hablando acá Wayne Dyer, habla de que todo es energía. Y tiene una frase de Einstein que dice: no sucede nada hasta que se mueve algo. Encontrar una solución espiritual a los problemas significa reconsiderar el concepto de energía de una manera distinta. En general asociamos a las personas que tienen mucha energía y vigor con las cualidades del entusiasmo y la infatigabilidad. Te sugiero que pienses en la energía en un contexto de vibración y movimiento, ¿no? La energía es la velocidad del campo de energía de un individuo. La idea es que una frecuencia más elevada ayudará a resolver un problema, mientras que una frecuencia inferior intensificará los problemas.
Este es un punto crucial, ¿no? Posees en tu interior la capacidad absoluta de aumentar tu frecuencia e intensificar el campo de energía en tu vida cotidiana. Al aumentar la velocidad a la que vibras, entras en las frecuencias a las que yo llamo espíritu y te apartas de las que están arraigadas en el mundo material de los problemas. Stephen Hawking, ¿no?, que es quizá la mente científica más iluminada que existe en la actualidad, que ya falleció, ¿no? No hace mucho, Stephen Hawking, que tenía esta enfermedad de Lela, ¿no?, ha dicho: al parecer, las nociones de sentido común son útiles cuando se trata de cosas materiales, como manzanas, o cosas de movimiento relativamente lento como los planetas, pero no sirven para nada en el caso de cosas que se mueven a la velocidad de la luz. En consecuencia, si quieres utilizar la energía que vibra a frecuencias más rápidas que los niveles corriente de conciencia, tienes que aprender a descubrir tu energía del anticuado sentido común en el momento apropiado. Valerie Hunt, en su documento titulado Mente Infinita, llega a la conclusión de que como consecuencia de su trabajo no puede considerar que el cuerpo sea un conjunto de sistemas orgánicos o tejidos. El cuerpo sano es un campo de energía electrodinámica interactivo y en movimiento. En la vida, el movimiento es más natural que el no movimiento. Las cosas que se mueven sin cesar son buenas de por sí. Lo que interfiera con el movimiento tendrá efectos perjudiciales, ¿no? Bien. Entonces, hay 5 hechos comprobables, ¿no?, que el autor ha simplificado. Ay, me agarró frío. Que son los siguientes. Todo vibra, todo se mueve. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. Las vibraciones más lentas nos mantienen en el mundo de los problemas. Puedes eliminar lo que te impide aumentar tu frecuencia vibracional. Puedes pedir la presencia de factores en tu vida que aumenten la frecuencia de las vibraciones. Esto es la síntesis, ¿no?, que presenta él en 5 puntos. La solución espiritual a todos tus problemas supone un cambio en tu campo de energía para que puedas acceder a la frecuencia más rápida y ponerlo en práctica a voluntad en tu vida cotidiana. Vamos a ir viendo los 5 pasos de a uno por vez. Todo vibra y todo se mueve. Si nosotros pudiéramos mirar esta pantalla, ¿no?, donde nosotros, la del celular o la de la computadora, ¿no?, donde estamos leyendo, ¿no?, bajo un microscopio muy potente, veríamos que se produce una danza, ¿no?, de moléculas, átomos, electrones y partículas subatómicas que se mueven sin parar. Nosotros vemos esta pantalla o vemos un libro, por ejemplo, una mesa o lo que sea, ¿no?, y nos parece sólido, porque esta frecuencia en nuestros sentidos, que también vibran, perciben la solidez. Pero todo es energía que se mueve de una forma tan lenta que parece una masa sólida. Esto también ocurre con nuestro cuerpo y todo lo que está en el mundo material. Todo es energía que se mueve tan despacio que parece que no vibra. Pero un vistazo bajo el microscopio nos da esta asombrosa visión de movimiento, ¿no? Asimismo, todo se halla en estado de movimiento. Tenemos la impresión de que estamos sentados
inmóviles, pero sabemos que nuestro planeta da una vuelta sobre sí mismo cada 24 horas. Y además da una anual alrededor del Sol. Y se mueve por el espacio a velocidades de vértigo. Lo mismo puede decirse de tu cuerpo. Es un campo de vibración y movimiento que parece sólido e inmóvil. Toda la información que recibes te llega a través de los sentidos. Por ejemplo, tus ojos perciben la luz, que en realidad es una vibración muy rápida del aire y partículas electromagnéticas. Tus oídos perciben el sonido, que es una frecuencia inferior a las vibraciones del aire. Si tuvieras que examinar la información percibida por los ojos y los oídos antes de que tus sentidos la captaran, verías que esas vibraciones no tienen nada malo ni carecen de armonía. Simplemente son vibraciones libres de problemas. Pero cuando tú recibes esas vibraciones, de pronto dices: lo que oigo es un problema para mí, lo que veo es malo y terrible, etc. En otras palabras, has cogido esas energías más rápidas, libres de problemas, y las has procesado de un modo que supongan problemas, por mucho que en sí mismas estén totalmente desprovistas de nada que se parezca a un problema. Ahora, el gran salto. Cada problema con el que te enfrentas tiene una frecuencia vibracional y un movimiento. Cuando vives exclusivamente en el mundo de lo que parece sólido, te encuentras con circunstancias que parecen sólidas, a las que las llamamos problemas. Todo, incluso lo que llamamos problema, tiene su propio campo de energía. Cuando los problemas chocan con nuestro mundo sólido, más lento, sentimos el conflicto como un desequilibrio en nuestro campo de energía, como un problema que no entendemos o no podemos resolver. Así, las enfermedades de toda clase representan una frecuencia y un movimiento exactamente igual que todo cuanto hay en el universo. El miedo, el estrés, la ansiedad son frecuencias. Esta es la clave para afrontar con éxito los problemas. Tal vez pensar en términos de frecuencias y vibraciones sea una idea nueva. Los científicos estudian la materia a nivel subatómico y afirman que la esencia de la creación es la energía. Al parecer, las partículas procedentes de la energía se separan y dan la impresión de ser sólidas. Ahora no, dice el autor que no va a hablar más de esto, ¿no? De lo que hacen los científicos, ¿no? Pero sí nos va a dar un ejemplo que nos va a ayudar a comprender lo que es este campo de energía diferente, ¿no? Y él dice que en las vibraciones más lentas tenemos la enfermedad y la falta de armonía. En un campo de vibración más rápido, pero aún lento, tenemos la conciencia humana corriente. El pensamiento y el espíritu ya se encuentran en vibraciones más rápidas, ¿no? Así él lo da como ejemplo acá. Que todo esto lo vamos a pasar. A ver acá. Cuando aumentas la frecuencia a la que vives, tu campo de energía pasa a un nivel que te permite participar de las cualidades de Dios. Te conviertes en espíritu puro. No ves divisiones y sabes que estás unido a todo. Te conviertes en una parte de Dios, por así decirlo, y el sentido místico de la unión ya no te permite sentirte separado. Ves a Dios en todo. Es como lo que habla el curso de milagros de ver el Cristo, ¿no? La visión de Cristo, ¿no? A este nivel de conciencia de la unidad ha desaparecido el discurso crítico que te había situado como víctima o enemigo en las frecuencias bajas.
utilizas esta frecuencia vibracional rápida en todas las situaciones y entonces ya no ves el mundo como lo hacías cuando tenías una conciencia de ego como antes, ¿no? Entonces el mensaje que lanzas al mundo ya no es dame, dame, dame. No estoy que le digo al mundo que me dé, o al universo, ¿no? Sino que digo, le pregunto al universo o a Dios, ¿cómo puedo dar? Y la respuesta del universo como un espejo es, ¿cómo puedo darte yo a ti? Me dice el universo. En ese estado de conciencia, de unidad, ya no ves las circunstancias de tu vida como problemas. Comprendes la magia del famoso poema de Rumi, ¿no? La casa de huéspedes, que ilustra esto poéticamente. Los problemas no pueden existir cuando vemos la vida desde las vibraciones espirituales más rápidas. La casa de huéspedes de Rumi dice así: el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega alguien nuevo. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Alguna conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida, aunque sea una multitud de penas que barren violentamente tu casa y la despojan de todo mueble. Aún así, trata con honores a todo huésped. Puede que te esté preparando para algún nuevo deleite. Puede que te esté preparando para algún nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Agradece la llegada de todos, porque cada uno te ha sido enviado como guía desde el más allá. Hermoso, ¿no? En la conciencia de unidad te ves conectado y no separado. Sabes que no hay accidentes y contemplas cada acontecimiento de tu vida con perspectiva. La energía nos influye en todo momento y la frecuencia a la que esa energía se mueve determina nuestra salud física, mental y espiritual. Todo vibra, todo se mueve. Ese sería el primer principio, ¿no? Bueno, vamos a ver el principio 2 para cerrar ya, ¿no? Y después continuaremos viendo los demás principios. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. Esta investigadora, ¿no? Valerie Hunt, dice: en mi laboratorio descubrimos que cuando el campo de energía de una persona alcanzaba las vibraciones más elevadas, más complejas, mediante la imaginación o la meditación, esa persona tenía experiencias espirituales independientemente de sus creencias. Para crear soluciones espirituales, cuando menos, debes intentar aceptar la idea de que tienes poder para aumentar las vibraciones de tu energía. Cuanto más rápida y más compleja es la frecuencia, más te acercas al mundo del espíritu invisible y puedes anular las situaciones vibracionales más lentas. La doctora Hunt es científica e investigadora psicológica de los campos de energía humana. Y parece que sus conclusiones son idénticas a las de Sai Baba, ¿no? Que, bueno, que es justamente que tenía el don divino de ¿cómo es? Multiplicar los panes, ¿no? Los peces. Bien. Dice:
La filosofía científica de la doctora Hunt y la filosofía espiritual de Sai Baba nos ofrecen una visión grandiosa de la energía invisible como una frecuencia rápida que cuando se abraza nos impulsa hacia los confines de lo divino. Sus interpretaciones recalcan el valor de liberarnos del impacto negativo de las vibraciones más mundanas, que son más lentas. Esta capacidad de la mente superior parece estar más allá de los parámetros por los que nos guiamos a la hora de cuantificar la realidad material o física. La mente se diferencia del cerebro en que su vibración no puede medirse con aparatos materiales. La mente superior es como un campo que trasciende la realidad física del cerebro. ¿Escucharon? La mente se diferencia del cerebro en que su vibración no puede medirse con aparatos materiales. La mente superior es como un campo que trasciende la realidad física del cerebro. Cuando explores la presencia del espíritu en tu vida como una frecuencia de la energía más rápida y más compleja, considera que los niveles más elevados de la mente contienen las capacidades de la interpretación, la imaginación, la creatividad y la conciencia espiritual. La mente es una construcción superior y se la puede considerar infinita y omnipresente. Quiero que imagines en tu mente, quizá separada de tu cerebro, es como un campo de energía invisible, en vibración rápida, que no está situada en ningún sitio y que tiene la capacidad de convertirse en una experiencia ilimitada. Ven, esta es de la mente que habla el curso de milagros, ¿no? La mente experimenta y el cerebro registra. Así lo dice Wilder Penfield en su libro The Mystery of the Mind. En consecuencia, cuando hablo de energía y de frecuencias vibracionales, hablo de la mente. La experiencia infinita no simplemente del cerebro. Es tu mente lo que vas a ejercitar para pasar a una frecuencia más rápida y encontrar soluciones espirituales a tus problemas. ¿No? Piensa en la sensación que produce estar cerca de alguien que parece poseer estas capacidades superiores de la mente. Nos quedamos pasmados. La persona de percepción profunda que te llega al alma con sus palabras y despierta sentimientos de amor y aprecio, está vibrando a una frecuencia de energía más rápida. Esta cualidad de la percepción es un ingrediente de la mente superior. Estas percepciones profundas no tienen por qué centrarse en campos esotéricos. Las frecuencias superiores de la energía que hay en tu mente contienen las semillas de la imaginación y la creatividad. Cuanto más creativo eres, más rápida es la frecuencia de tu campo de energía. Y con mayor facilidad puedes acceder al mundo invisible del espíritu para anular la energía inferior que produce lo que llamamos problemas. Si empleamos con frecuencia la palabra problema, es solo porque no hemos aprendido que la imaginación y la creatividad pueden hacerse cargo de la situación. Bien. Tu mente es una expresión individualizada de la mente de Dios y al mismo tiempo es la mente universal. Estas palabras, bueno, acá que hablaba, ¿no?, de la doctora Hunt, me llenan de agitación porque me hacen pensar en el potencial creativo de nuestra mente. Según mi experiencia en descifrar y emitir pensamientos desde un campo, creo que todas las ideas grandes y profundas jamás expuestas, los principios de las culturas avanzadas, los sucesos espirituales profundos y significativos
en torno a las cuales se organizan las religiones, todo ello nos es asequible en su forma vibracional original. El concepto del campo de mente abierta indica que todo pensamiento importante está ahí para que lo cojamos. Recuerden el curso de milagros, el Maestro de Dios tiene mentalidad abierta. Estas formas vibracionales originales, a las que yo llamo energía, se hallan en el nivel más rápido, más elevado. Piensa en la electricidad, la radio, la televisión, los teléfonos móviles. Sabemos que podemos enviar ondas de radio a la atmósfera, hacer que vayan en un viaje de ida y vuelta, codificarlas y decodificarlas. Cuando aumentamos la frecuencia de estas ondas de energía, podemos enviarlas a distintos planetas y sistemas solares, incluso hasta Dios y de nuevo a nosotros. ¿No es esto lo que haces cuando rezas? Envías una señal energética invisible de tu campo mental al campo mental universal. Si no, ¿qué objeto tendría la plegaria? La plegaria es una vibración energética invisible que se acerca a las frecuencias más rápidas del espíritu. Reflexiona sobre esta idea de las vibraciones más rápidas asociadas con el espíritu y de que el espíritu es el origen de la solución a todos los problemas. Esta percepción te va a proporcionar las herramientas que necesitas en la vida para llegar a la conclusión última de que eres la manifestación de las vibraciones de Dios. Te animo a que busques tu camino para deshacerte de la ilusión de que estás separado de Dios. Esta es la ilusión de la separación, de que nos habla el curso de milagros, ¿no? Por eso les decía que Wayne Dyer, bueno, obviamente trabajó con el curso de milagros, como hay Cartol y bueno, tantos otros. Y acá está plasmando, ¿no? En uno de sus tantos libros, está plasmando esta idea de la conciencia de unidad, que tiene que ver con dónde enfoco mi atención o qué maestro elijo en mi mente, ¿no? Bueno, amigos, bueno, Marcela, te saludo, que sos la única que estuvo, y los otros que están ahí, que no sé quiénes son, y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por acompañarme.